Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. El gobierno ha presentado el proyecto de ley de inversiones, donde básicamente se habla de algunos capítulos, entre ellos, por ejemplo, relacionado a la creación de las zonas especiales de desarrollo económico y también las denominadas zonas francas, que si bien no es nuevo, ahora tiene, digamos, otra dinámica y otra política jurídica, y esto pues tendrá algunas aristas. Para entender bien de qué se trata esto y sobre todo cómo se podrá aplicar esta normativa, que recordemos ya lleva una semana en la Asamblea Nacional, es económico urgente, así que a primeros días de abril ya deberíamos tener este documento. Como ley de la República. Nos acompaña hasta ahora desde la ciudad de Guayaquil una especialista que conoce muy bien de logística y de comercio exterior. Sonsoles García, que es socia de Comex S.A. y también presidenta de la Comisión de Política de Comercio Exterior e Inversiones. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Byron, por tenerme en este espacio. Bueno, esto de las zonas francas, como digo, no es nuevo, las hay en muchos países y son zonas especiales, efectivamente, donde pues aplica, digamos, una legislación específica. Para el caso del proyecto de ley que el gobierno ha planteado a la Asamblea Nacional para su aprobación, ¿cuál es la diferencia del anterior modelo de zonas francas que sí existió alguna vez en el Ecuador? Correcto. De lo que teníamos antes, en la ley del 91 y la codificación del 2005 de las zonas francas, el gobierno lo que está tratando de hacer es primero rescatar las partes positivas que se vieron en ese modelo y segundo, adecuarnos e innovar a lo que tenemos en otras partes de la región. Por ejemplo, República Dominicana, Uruguay y Colombia han podido servir de ejemplo para ver de qué forma Ecuador puede volver a montarse en ese carrusel de las zonas francas y ver de qué forma nosotros podemos innovar para poder atraer inversión extranjera directa, hacer generación de empleo, encadenamientos productivos, poder volver a estar en ese nivel de competitividad que las zonas francas brindan a las empresas que están ubicadas dentro de ese régimen. Ahora, ¿quién puede estar en una zona franca? Vamos, el importador, un exportador, una maquila, una industria de manufactura, para que la gente entienda quiénes pueden estar en qué sectores de la producción. Esa es de las cosas positivas que se está trayendo este nuevo proyecto de ley, es que es inclusivo para todos, hay temas asociativos, está temas de bienes y servicios. Estamos hablando de que las áreas de explotación de un régimen de zonas francas ya no se ligan simplemente a empresas multinacionales o empresas grandes como antes se tenía esa concepción, sino que se amplía a todos. Y ese podría ser la receta del éxito de este proyecto. Es que estamos hablando de que se incluyen a diferentes tipos de sectores y a diferentes tipos de áreas. Con las zonas especiales de desarrollo económico teníamos logística, teníamos temas de tecnología, turismo y algo industrial, pero ahora ampliamos a bienes y a servicios. Entonces, cuando hablamos de servicios, hablamos, por ejemplo, de call centers que pueden estar dentro de una zona franca, estamos hablando de data centers, estamos hablando incluso de instituciones educativas, centros de medicina. Entonces, hablamos de que ya se amplía el espectro de las áreas y los servicios que se pueden producir y exportar dentro de una zona franca, y eso hace que el régimen sea más inclusivo y pues que no solamente esté dedicado a un sector del espectro económico, sino que amplía esto a otros sectores que lo hace mucho más interesante y mucho más atractivo para el inversionista local y para el inversionista extranjero. Precisamente estaba viendo los incentivos tributarios que tiene esta propuesta para que inversionistas privados, sean públicos o extranjeros, puedan interesarse en abrir estas nuevas inversiones. Exoneración del impuesto a la renta de los primeros 10 años de calificación, desde su calificación, reducción de 10 puntos porcentuales en el impuesto a la renta después de los primeros 10 años de vigencia de esta operación, exoneración de tributos al exterior, eliminación del impuesto a la salida de divisas y cero IVA en la adquisición de bienes y servicios, de bienes de capital para la operación. Estos beneficios, digamos, ¿son suficientes o algo más requeriría este cuerpo normativo? Definitivamente el incentivo tributario hace que se eliminen las cargas externas que se tienen en Ecuador para
poder producir tanto bienes como servicios. Sin lugar a duda hay un tema súper delicado que se va a tener que tratar eventualmente, es el tema laboral dentro de las zonas francas, porque las zonas francas pueden emplear al 1% de la población, es decir, estamos hablando de 180.000 empleos directos en la potencialidad y de manera de un sinnúmero de personas que pueden beneficiarse de este régimen en temas de empleabilidad. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando tú tienes dentro de un régimen de zonas francas la posibilidad de tener menos carga tributaria, también hace eso que tú tengas más flujo de caja y puedas mejorar salarios a las personas que trabajan contigo. Pero Ecuador tiene un problema actualmente, que es nuestra mano de obra calificada. Tenemos que empezar a pasar de una mano de obra no calificada a una mano de obra calificada. ¿Pero cómo se hace? Las zonas francas también, como te comentaba hace un momento, Byron, las zonas francas también son ese espacio donde se pueden poner servicios educativos. Entonces, ¿qué mejor que poder visionar que tenemos institutos que puedan mejorar nuestra mano de obra, calificarla, poder tener muchas más personas acceso a una educación, a tener ya títulos técnicos, y eso hace que las industrias y las industrias internacionales vean a Ecuador como un país interesante para posicionarse. Entonces, en ese momento, cuando tenemos mano calificada, también vemos que el inversionista busca tener o eliminar sus presiones laborales. Entonces, eventualmente se va a tener que hablar de cuál va a ser el régimen que se va a usar en términos laborales dentro de una zona franca para que esto sirva, obviamente, de un incentivo adicional para el inversionista. Vamos a decir que se aprueba esta ley de inversiones tal cual. Vamos a decir que no hay mayores cambios de la propuesta original del gobierno, y en abril ya las empresas podrían iniciar estos procesos de inversión. Pero en el tema de empleo, para poder operar cualquiera de las empresas en los sectores que sea, va a tener que contratar personal. La zona franca, en esta categoría especial y excepcional, ¿le permite otra modalidad de contratos o igual tiene que mantenerse con ese arcaico y viejo Código del Trabajo? Actualmente tiene que mantenerse con el Código de Trabajo y todas las modalidades de trabajo y todas las cargas que el Código de Trabajo trae consigo. Tenemos que recordar, Byron, que las zonas francas nosotros no tenemos una competencia nacional, es decir, nuestras zonas francas no van a pelear por atraer inversionistas locales y extranjeros entre ellas, sino que más bien nosotros tenemos que estar a la altura del régimen regional porque competimos como países como Colombia, como Uruguay, como República Dominicana, que tienen un régimen sumamente atractivo, robusto y que incluye todas las aristas, incluso el tema laboral. Entonces, poder realmente estar en ese carrusel de ser competitivos con las zonas francas, va a ser necesario eventualmente revisar el tema laboral y nuestra flexibilización. Estamos hablando más bien de que el régimen laboral se acople a la modalidad del régimen de zonas francas para que igual, y este dato es súper interesante, las personas que trabajan dentro de una zona franca ganan entre un 10 y 30% más que las personas que trabajan fuera de empresas francas. Entonces estamos hablando de que no se va a perjudicar al trabajador, sino que más bien se le va a dar nuevas formas y nuevas modalidades de trabajo donde va a tener posibilidad de ganar aún más de lo que ganaba fuera de una zona franca. González, permítame cambiar de tema, pero como usted conoce muy bien, es una experta en logística y sobre todo comercio exterior, los puertos ecuatorianos han sufrido estos últimos meses, diría años, de lo que llaman una contaminación. Y uno de los objetivos de todo el sistema portuario, no solamente de las autoridades, sino de los exportadores y los operadores portuarios, es que existan unos escáneres para evitar efectivamente la contaminación de los contenedores. ¿Qué tan difícil y por qué no se implementan, sea en los puertos privados o en los puertos públicos concesionados? Bueno, ahí estamos hablando ya de otro tema y muy interesante tu pregunta, Byron. Realmente el tema de los escáneres ha sido en los puertos privados, por ejemplo en Contecón, ha sido una de las exigencias que tenía su contrato de concesión. Faltas de temas técnicos, mano de obra calificada que no ha podido reparar los escáneres de manera pronta y diligente, ha sufrido las consecuencias del sistema portuario.
Creo que hoy en día con esta nueva normativa de exigirle a los puertos privados y públicos que pongan escáneres, sin lugar a duda van a ser una herramienta muy útil para poder eliminar el tema de la contaminación de los contenedores, pero también entendamos que hay otras herramientas. Por ejemplo, la aduana tiene este programa que se llama Operador Económico Autorizado, donde califica a las empresas exportadoras y a todos sus proveedores de que son una cadena de logística segura. Y esa calificación es como un sello de calidad que tiene la empresa exportadora al momento de llevar sus contenedores a otros destinos. Entonces, veamos que la responsabilidad no queda únicamente en los puertos, sino que también podríamos nosotros, como operadores de comercio exterior, hacer algo más. Calificarnos como operador económico autorizado es una gran herramienta porque es un programa reconocido a nivel internacional y hace y demuestra pues que la cadena de logística de ese proveedor y de ese exportador son seguras. Finalmente, Sonsoles, ¿cree usted que va a haber un impacto indirecto a nuestras exportaciones y, por qué no decirlo también, a nuestras importaciones por este conflicto geopolítico que se vive en Euroasia? Sin lugar a duda, Byron, va a existir. Recordemos que el 25% de nuestra producción de banano va directamente a Rusia. Y no solamente, yo creo que el sector bananero va a ser uno de los sectores más afectados porque ellos también compran los fertilizantes de Rusia, que ya han venido incrementando sus costos por el tema de la escasez en el último año. Y ahora pues con esta crisis de la guerra pues se va a hacer un hincapié mucho más fuerte en la necesidad de obtener estos fertilizantes que van sin lugar a duda a incrementar sus costos. El sector florícola también podría haberse afectado. Rusia es un mercado muy interesante para nuestras flores y pues obviamente el sector camaronero también tiene una representación importante en las exportaciones. No podemos dejar de lado que esta guerra no afecta al comercio exterior de Ecuador. Recordemos también que el dólar se ha apreciado en estos días, entonces eso hace que nuestros productos también encarezcan y se vuelvan más caros nuestros productos al final del día. Entonces, las zonas francas creo que ahí entran a jugar un papel y un rol muy importante en ayudarnos a recuperar esa competitividad, y creo que el gobierno en ese sentido ha hecho un trabajo muy de la mano con el sector privado para entender las necesidades y entender cómo las empresas que ya subieron zonas francas, las empresas que han sido calificadas como zonas especiales de desarrollo económico, quisieran que el régimen funcione. ¿Para qué? Para que realmente podamos ser competitivos, podamos generar encadenamientos productivos y lo más importante, y es el objetivo de este proyecto, la generación de empleo. Tenemos tantas personas que están sin empleo hoy en día que este proyecto realmente podría darle un cambio positivo a la empleabilidad del Ecuador. Y eso es lo que esperamos todos. Sonsoles García, estoy contra el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Sonsoles García, experta y especialista en logística, comercio exterior y, por supuesto, en zonas francas. 7:46. A la pausa. Con nosotros al volver, el ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, a propósito de este tema de la nueva ley de inversiones. Retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1.